Hola amigos, amigas, bienvenidos a Tecnosfera. Para todos aquellos que opinan que los griegos ya lo pensaron todo, les diré que efectivamente Aristóteles, como filósofo natural que era, ya sabía que una piedra llega antes al suelo que una pluma. Es un experimento sencillo que cualquiera puede hacer. Si dejas caer a la vez una piedra y una pluma, la piedra llega antes al suelo. Pensando, Aristóteles también llegó a concluir la razón por la que esto pasa. Porque la piedra pesa más. Sígueme y te cuento por qué Aristóteles estaba equivocado. A ver, que sí, que la piedra llega antes. Pero con toda la física que hemos aprendido colectivamente en los últimos 4 siglos, ahora sabemos que la razón por la que la piedra llega antes al suelo no es porque pese más, sino porque el aire ofrece menos resistencia a la caída de la piedra que a la de la pluma. El rozamiento, vaya. La pluma tiene una gran superficie con relación a su masa. En torno a 1589, en la ciudad italiana de Pisa, que lo vio nacer, un joven de 25 años de nombre Galileo Galilei andaba pensando en lanzar objetos desde lo alto de la famosa torre, que ya estaba inclinada, porque sospechaba que lo que había dictado Aristóteles 2000 años antes no era cierto. ¿Y qué era eso? Pues a ver, en su obra Física, escrita unos 350 años antes de Cristo, Aristóteles intentaba explicar el movimiento de caída libre afirmando que los objetos tienden hacia su lugar natural y que la velocidad de caída está relacionada con su peso. Pero a Galileo no le bastaba con que lo hubiera dicho Aristóteles, y su propio razonamiento lógico contradecía la conclusión del filósofo griego. Galileo razonaba que si un cuerpo pesado y uno ligero se ataran y se dejaran caer, el mayor peso del conjunto debería hacer que cayeran más rápidamente, según la visión aristotélica, y sin embargo lo que parecía ocurrir es que el ligero ralentizaba la caída del pesado. Algo no cuadraba. Además, Galileo creía firmemente en la necesidad de experimentar y medir para llegar a entender la verdadera relación causa-efecto. Y precisamente por eso, más allá de lanzar esferas de distintos pesos desde la Torre de Pisa, a Galileo se le ocurrió un ingenioso método alternativo. Dejar rodar libremente esferas en planos inclinados que ralentizaban el movimiento de caída y le permitían además medir los tiempos con más precisión. Con ese método no solo pudo comprobar que esferas de masas distintas tardaban el mismo tiempo en rodar por el mismo plano inclinado, sino que además percibió y midió que ese desplazamiento, como la caída libre, eran movimientos uniformemente acelerados con las esferas recorriendo distancias proporcionales al cuadrado del tiempo transcurrido. Las conclusiones de Galileo eran increíbles para sus contemporáneos porque sus experimentos implicaban, y así lo defendía él, que si una pluma cae más lentamente que una piedra no es porque pese menos, sino porque el aire ofrece una mayor resistencia a su movimiento. En ausencia de aire, piedra y pluma caerían a la vez. Tuvieron que pasar más de 100 años para que la tecnología del vacío permitiera a los científicos demostrar experimentalmente la predicción de Galileo. El físico británico Robert Boyle en el siglo XVII fue el primero en extraer el aire de un tubo con 2 cuerpos de distinta masa adentro. El experimento es espectacular y permite constatar que la diferencia en la caída de una piedra y una pluma en el interior de un tubo de vidrio solo se da cuando hay aire en el tubo, pero no si se extrae el aire haciendo el vacío. Pero claro, cuando en el siglo XVII se llevaron a cabo esas pruebas, la difusión del conocimiento era lenta y la gente normal siguió pensando que una piedra cae antes que una pluma, pues porque pesa más. Hoy en día el conocimiento se puede difundir masiva y rápidamente, con la posible excepción de los países del cuarto mundo, claro. Por ejemplo, cualquiera puede entrar en Internet y encontrar muchos vídeos donde se demuestra cómo, al hacer el vacío en un tubo con 2 cuerpos de masas distintas, ambos caen a la vez. Se conocen como tubos de Newton.
aunque él no fue el primero en construirlos, y permiten comparar la caída en presencia y en ausencia de aire. Y en YouTube podéis encontrar vídeos todavía más asombrosos, como el del astronauta David Scott del Apolo 15 lanzando una pluma y un martillo en la Luna en 1971. Lo tengo aquí mismo, por cortesía de la NASA. Well, in my left hand I have a feather, in my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Which proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Este documento histórico muestra un experimento muy espectacular y didáctico. Es más un homenaje a Galileo que una demostración. Pero curiosamente constituye en sí mismo una prueba de que David Scott estaba en la Luna y no en un estudio de Hollywood como defienden los conspiranoicos. Y esto es así porque el tiempo que tardan martillo y pluma en caer es consistente con la aceleración gravitatoria lunar de 1,62 metros por segundo cada segundo, y no con la aceleración de la gravedad terrestre, que es bastante mayor, 9,8. Y a pesar de todo eso, a pesar del conocimiento abierto y compartido, a pesar de la rapidez de nuestras comunicaciones, a pesar del consenso científico, a pesar de la evidencia, seguro que habrá gente que siga pensando que una piedra cae antes que una pluma porque pesa más. Y mucho peor, otros que defiendan que los americanos nunca llegaron a la Luna o que la Tierra es plana. A ver, lo primero, lo de la caída libre, no supone un problema porque es una cuestión de simple ignorancia y todos somos ignorantes de algo hasta que lo aprendemos o averiguamos. Los conspiranoicos dan más que pensar porque ante numerosas evidencias, incluso evidencias científicas demostradas, se empeñan en negarlas. Y además basándose en un fundamento puramente ideológico. Estos negacionistas de la evidencia siempre tendrán argumentos para rebatirla, precisamente porque no se autoimponen la necesidad de probar nada. Ante los vídeos de tubos de Newton o del astronauta Scott en la Luna argumentarán predeciblemente que están trucados. A ver, hoy en día ya sabemos que es muy fácil crear vídeos falsos, incluso obscenamente falsos, como el de la detención de Barack Obama, por ejemplo. ¿Lo habéis visto? ¡Fua! De modo que ni los negacionistas ni los que no lo somos deberíamos creer lo que vemos en una imagen o en un vídeo. Es el signo de los tiempos, ¿qué le vamos a hacer? Pero entonces, ¿cómo podremos encontrar la verdad en un mundo de verdades inciertas? ¿Qué es la verdad? ¿Volvemos a Platón y su caverna por enésima vez? ¿Creemos a Aristóteles, a Galileo? Querido amigo, querida amiga, si has llegado hasta aquí con este vídeo, debe de ser porque realmente te interesa saber algo acerca de la verdad de la verdad. De modo que voy a intentar darte mi opinión sobre el tema y para acabar lo mejor, te voy a proponer un experimento que tú puedes hacer para decidir quién tenía razón acerca de la caída libre, si Aristóteles o Galileo. Y no hará falta que te vayas a la Luna ni que tengas a mano ningún tubo ni bomba para hacer vacío. En primer lugar, mi opinión. He tenido el privilegio de disfrutar de una larga carrera de décadas como científico. He leído innumerables artículos científicos sobre mis temas de investigación, ciencia de materiales, energía, pero también de otros muchos temas, desde física cuántica hasta química o biomedicina. Pero no recuerdo haber leído nunca la palabra verdad, es decir, truth en inglés, en las conclusiones. Es verdaderamente interesante y creo que no es una mera cuestión semántica. El científico que publica su trabajo concluirá pues que tal o cual factor y no otro es la causa de tal efecto.
y escribirá en las conclusiones frases como «con toda probabilidad», o «con la evidencia acumulada podemos concluir que», o «existe un amplio consenso científico en torno a», o «es bien conocido», pero no recuerdo ninguna conclusión del tipo «en este trabajo hemos demostrado la verdad de por qué o cómo sucede tal o cual fenómeno». ¿Por qué será? Pues me imagino que la idea de verdad se asocia a menudo a un concepto absoluto que se aleja mucho de la verdad relativa, irrevisable, que busca y defiende la ciencia. Para comprobar las referencias a la verdad en artículos científicos y compararlas con las de artículos filosóficos o humanísticos, habría que hacer un estudio estadístico extenso y serio. Pero como no tengo tiempo, he hecho una simple prueba. Por curiosidad, he abierto el primer artículo científico de revisión sobre energía que he encontrado en Internet. Es un artículo extenso de 42 páginas en inglés y he buscado la palabra truth en el texto. Esa palabra no aparece ni una vez entre las 30.801 palabras del artículo. De la misma forma me he metido en la página web de una revista especializada en filosofía y he buscado en un artículo de historia de la filosofía que analizaba los argumentos de San Agustín de la existencia de Dios. 38 veces aparece la palabra truth entre las 2.837 palabras del artículo. Pues sí, el discurso científico no habla de verdades absolutas. Lo que llamamos verdad científica se diferencia de otras verdades, como la verdad filosófica o la religiosa, por su método, su verificabilidad y su carácter provisional y revisable. La verdad filosófica de Aristóteles se basaba en el razonamiento lógico, pero Galileo, a quien podríamos considerar uno de los padres de la ciencia moderna, se exige una prueba empírica verificable para llegar a la verdad científica. Y hablando de verificabilidad, ha llegado el momento de que tú verifiques la verdad científica de Galileo. Es decir, que si una piedra llega al suelo antes que la pluma, no se debe a que pese más, sino a la diferente resistencia del aire a su movimiento. En primer lugar, vamos a hacer el experimento que todos sabemos cómo acaba. Si dejamos caer simultáneamente una piedra y una pluma, la piedra llega antes al suelo. Pero es posible diseñar un experimento en el que la resistencia del aire no se puede evitar, está aquí, no podemos hacer el vacío, pero podemos hacer que la resistencia del aire sea la misma para las dos. ¿Cómo? Con estas dos cajitas. Aquí tenemos dos cajitas idénticas, pesan lo mismo y sobre todo tienen la misma forma y la misma base, con lo cual la resistencia del aire a su movimiento será la misma. Si ponemos en una cajita la pluma y en la otra cajita la piedra, obviamente la cajita de la piedra pesará más, ¿sí o no? Si fuera verdad la verdad de Aristóteles, de que los pesos mayores llegan antes al suelo, esta cajita debería llegar antes al suelo. Vamos a hacer el experimento. Las dejamos caer a la vez y no necesito ni mirarlo, llegan al suelo prácticamente al mismo tiempo. Vaya, Galileo tenía razón. Aristóteles estaba equivocado. Hasta pronto.